Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. Barcelona es una hermosa ciudad, muy bien conocida en su barrio gótico, su modernismo, pero sin embargo tuvo en Barcino un origen romano que hoy vamos a conocer en profundidad. Vamos a descender a una de las cuevas más importantes de arte rupestre, tanto paleolítico como neolítico y del bronce, que se encuentra en la provincia de Málaga. Se trata de la Cueva de la Pileta, en cuyas profundidades en estos momentos nos encontramos. Fragmentos. La presencia romana en el nordeste de la península se identifica con Tarraco y Ampurias. La tarraconense, que había sido antes la Hispania Citerior, era la provincia más extensa del Imperio Romano. Es lógico que su capital, Tarraco, fuese el centro irradiador del poder y la cultura. El impulso que experimentó gracias a Augusto, de quien se dice que recuperó su salud allí, cambió su faz. Otros emperadores, como Adriano, también favorecieron la ciudad. Hoy en día puede contemplarse un magnífico busto del emperador italicense en su Museo Nacional de Arte Romano. Tarraco fue perdiendo peso en su camino hacia el medievo, peso que recayó en otras ciudades próximas. Barcelona fue una fundación romana. La colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barquino realmente es una fundación ex novo hecha por Octavio Augusto, en el marco de reurbanización de Hispania una vez terminadas las guerras cántabras. Barcino fue una ciudad modesta, de apenas 10 hectáreas de superficie. Desde el principio tuvo un recinto amurallado. Su ubicación geográfica parece estar detrás de su fundación. Al noreste de Barcelona tiene un delta relativamente importante, que es el delta del río Besós, y este río ha formado el delta sobre todo a partir de época medieval hasta la actualidad. Por lo tanto, cuando nos vamos al periodo romano, tenemos que pensar que toda esta franja deltaica no existía. Esta fachada sería casi una fachada marítima también, daría prácticamente a playa. Entonces, Barcelona tenía como dos frentes marinos, uno grande, uno más pequeñito, pero que es una configuración que hoy en día nos cuesta de pensar porque tenemos una línea de costa muy recta, que es la playa del Puerto y la playa de la Barceloneta. ¿Por qué sabemos que es un centro comercial? De un lado, porque han salido muy pocas casas dentro de la ciudad. Aparte es una ciudad muy pequeña, pero el campo está plenamente romanizado, con vilas, con mucha producción de vino, con una explotación del bosque, lo que nos lleva a pensar que estamos en un núcleo administrativo de control de territorio y también comercial por el hecho de que hay una gran cantidad de ánforas de diferentes tipos, mucha cerámica de importación y tenemos una gran epigrafía de libertos con nombres que son foráneos a Barquino. En la actualidad se están desarrollando diferentes estudios sobre la muralla de Barcino. Lo que le da gran fuerza a Barquino es la segunda muralla, hecha a imitación de las murallas aurelianas de Roma y que le da mucha fuerza. La primera muralla de Barcelona, desde el punto de vista técnico-estructural, es un simple muro de unos 2 metros de grueso y unos 8 o 9 de alto, que fue proyectada juntamente con la ciudad y otras grandes infraestructuras básicas de una fundación desde cero, de una fundación ex novo, como fue Barquino. Muy probablemente no preveía torres a lo largo del recorrido, sino en algunas de las 4 puertas de las cuales era dotada sí que habría tenido torres de flanqueo. Desde el punto de vista de la función de la muralla, a pesar de haber estado construida con técnicas derivadas de la arquitectura militar, porque muy probablemente la construyeron las mismas tropas que combatieron, que acababan de terminar las campañas del norte, su principal función era la función cívica, es decir, preveía en su interior los desagües, los colectores que llevaban, que salían a los fosos que la rodeaban. Funcionaba con otras infraestructuras básicas de la vida cívica y también tenía un valor muy importante desde el punto de vista escenográfico. Imaginad que la muralla de Barcelona hace de alto, hemos dicho, unos 8 o 9 metros. Más o menos coincide con
la altura del podio del templo que se construyó en el punto más alto de la ciudad. Un viajero que llega desde fuera ve esta uniformidad de volumen alrededor de la ciudad, por encima de la cual sobresale el templo. Es decir, era una imagen impactante desde el punto de vista escenográfico. El centro de la ciudad condal cobija elementos edilicios de aquel pasado romano, como las columnas colosales de un templo de culto imperial. Estamos en el archivo histórico, donde conserva en su interior la entrada del acueducto romano a la ciudad. Antes de entrar es el acueducto romano que venía desde las fuentes del Besós, pero no del río, porque los romanos no cogían agua del río. Entraba por la puerta que habéis visto antes en la Plaza Nueva y entraba a la ciudad hasta el templo que también veréis en el reportaje. Este acueducto es de época agustea y como cosa curiosa es que antes de entrar a la ciudad se desdoblaba en dos. El proyecto Barcino pretende acercar a los ciudadanos los ecos de la Barcelona romana. Hace 6 años que iniciamos el Plan Barquino con un lema que es ilusionar a la ciudadanía con la arqueología. Es muy importante porque lo que pretendemos no es un plan cara al turismo, sino que los mismos ciudadanos de Barcelona que a veces desconocen su pasado sean conscientes de dónde viven. Las áreas de estudio son diversas, desde la dieta de aquellos barceloneses romanos a la penetración de los visigodos. En el foso se encuentra todo lo que son residuos de alimentación y procesamiento de alimentos, básicamente muchísimo pescado. Barcelona es una ciudad que producía mucho pescado y además un pescado pequeño, probablemente muy vinculado a la salazón de pescados, y después también muchas semillas. Tenemos una secuencia estratigráfica muy larga, desde época romana hasta época medieval, que tenemos, por ejemplo, el periodo romano, muchísimo consumo de vid y higo, y en cambio los periodos carolingios, que son pueblos que vienen más del norte, la vid desaparece totalmente y durante unos siglos lo que tenemos básicamente es presencia de cereales. Barcino fue el germen de la actual Barcelona. Palabra de arqueólogo. El pasado de las Islas Canarias es fascinante y presenta todavía muchas incógnitas que despejar. Uno de esos elementos icónicos son las llamadas pintaderas, unas piedras decoradas con incisiones. El consenso científico actual es que estas pintaderas funcionaban como sellos. Suelen ser de barro o madera y medir pocos centímetros. Algunos autores defienden que la piedra zanata de Tenerife es también una pintadera. Cuadernos de campo. La cueva de la Pileta, en Benaoján, Málaga, es una cueva especial, riquísima, desconcertante. La cueva se descubrió en 1905 por el agricultor José Bullón, cuyos descendientes aún gestionan la cueva. Solo se excavó durante las primeras décadas del 20 para encontrar abundante material de una extensa cronología de entre 150.000 años de antigüedad, el periodo neandertal, hasta unos 1800 años antes de Cristo, en el Bronce pleno, en el que la cueva quedaría clausurada por un muro de piedras levantado por sus entonces ocupantes. Durante casi 4.000 años nadie entró en la cueva, lo que nos ha permitido que llegue intacta hasta nuestros días. Iniciamos nuestro recorrido. Desde los 3 puntos rojos, marcados sobre una estalactita, las salas y los paneles de pintura se suceden en competencia de formas y figuras bellísimas, como la de la yegua preñada en el reducido santuario o los caballos posiblemente auriñacienses con más de 30.000 años de antigüedad, conviviendo en respetuosa armonía con pinturas mucho más recientes, como las neolíticas y calcolíticas, que serían dibujadas entre 6.000 y 2.000 años antes de Cristo aproximadamente. Si las pinturas paleolíticas bien pueden considerarse como de las mejores de Europa, no le quedan a la saga los espectaculares y sucesivos paneles neolíticos que llegan a su apogeo en la Sala del Lago. Se estiman que existen más de 3.000 motivos dibujados en la cueva. Nos detenemos absortos ante la figura del gran pez para reflexionar sobre todo lo visto. ¿Qué cronología tienen las pinturas a lo largo de la cueva? Una de las cosas más singulares que atesora la cueva de la Pileta es precisamente el largo recorrido cronológico que tienen las pinturas.
y grabados que digamos que están plasmados sobre sus paredes. Estaríamos hablando que, haciendo una estimación, digamos, bastante plausible, estaríamos hablando entre 40.000 años aproximadamente y 2.000 años antes de Cristo para las pinturas más recientes, es decir, un rango cronológico grosso modo de 40.000 años en el cual la pileta tiene una vigencia como lugar de expresión simbólica de distintas comunidades humanas. En principio, el concepto que podríamos evocar para comprender cómo ha funcionado la pileta es parecido al de las catedrales, es decir, es un agregado de elementos que van construyendo un edificio que constituyen al final una realidad que es la suma de los conceptos iconográficos vigentes en cada época. Estos pintores del Neolítico, Calcolítico, cuando entran en la cueva ven las pinturas que tienen miles de años, ellos no lo saben, pero las respetan. Los conceptos de estilo que están vigentes en cada época se van incorporando de manera que se agregan a los anteriores, pero no como una contradicción, sino como una suma, ¿no? En la pileta hay una serie de rasgos que definen prácticamente todos los paneles, tanto de arte paleolítico como de arte asignable a la prehistoria reciente. Y es que están situados en lugares en los cuales, primero, es muy fácil de visualizarlo, y en segundo lugar tienen un componente escenográfico, es decir, permiten la agrupación de pequeños grupos, de un número determinado de personas, que pueden contemplar desde distintos puntos un panel en el cual se expresa en el lugar central toda una serie de motivos relacionados con la vigencia de cada iconografía, ¿no? Pero además yo creo que eso está evocando a la perfección el funcionamiento de la pileta como un lugar de agregación de las distintas comunidades humanas durante más de 40.000 años. Impresiona la solemne resonancia de este litófono de las profundidades, usada en las ceremonias del Paleolítico. Los Beatles visitaron la cueva en 1969 y Ringo Starr improvisó una salmodia que fue grabada por la BBC. Descendemos a la primera de las galerías inferiores y la riqueza de sus pinturas nos desborda. Unas manos en positivo, en carbón, probablemente con más de 30.000 años, se sitúan sobre el dibujo de lo que parece ser un gran rinoceronte. Las sorpresas se suceden. En la sala de los serpentiformes aparecen dibujadas unas formas sinuosas y atormentadas con paralelos muy antiguos en cuevas francesas. Pero el panel más singular, el más desconcertante, se nos aparece sorpresivamente en la sala de las tortugas. Unas formas y signos extraños conforman una composición armónica en la que destacan misteriosos óvalos con apéndices y trazas, signos abstractos y muy complejos que gritan algo importante que no sabemos escuchar. Descendemos por una galería, casi una chimenea, de acusada pendiente. Abajo, en las salas conocidas como el Jardín y el Ciprés, aparecen unos restos humanos y dos manos pintadas en positivo, plegadas en forma de zarpa de fiera que nos emocionan y conmueven. Miguel, en un sitio inaccesible de la cueva, que tuvo que ser muy difícil, ¿no? En aquellos momentos, en un panel que se ve muy bien, se visualiza de lejos, aparecen estas manos, un grito estremecedor al tiempo, una señal de clan, no lo sabemos. ¿Cómo la hicieron y qué crees tú que significa? La técnica es muy particular porque se impregnaron las manos de arcilla de la propia cueva, pero tuvieron muchísimo cuidado en aplicar esa arcilla y la mano de forma que fuera como un tampón. Con sumo cuidado se representan tanto la palma por una parte como cada uno de los dedos doblados, de manera que el resultado final parece la garra de un felino. En un panel tan grande, solo esas manos. En este lugar tan recóndito, tan inaccesible, tan difícil de llegar a él, solamente encontramos 4 esqueletos de mujeres jóvenes de 18 o 24 años y solamente estas 2 manos. No hay ningún resto de cerámica, de metal, de cualquier tipo de ajuar como ocurre en la prehistoria reciente en el sur de la península ibérica. Evidentemente es un enigma. Después de un prolongado descenso espeleológico, ¿no?, a la parte más profunda de la cueva, nos encontramos pues una gran sorpresa, ¿no? No solamente esas manos pintadas en positivo, sino 4 cadáveres, 4 enterramientos en principio, que ¿cómo interpretáis? Los
estamos interpretando como relacionados con las pinturas que tenemos en el entorno, porque primero los patrones de enterramiento de prehistoria reciente en Andalucía siempre están asociados a los restos humanos, cerámicas, siles, otros tipos de elementos, y aquí estos restos humanos están totalmente desprovistos de todo tipo de ajuar, o sea, no tienen asociado ningún tipo de elemento. Otra de las pautas es que están extendidos, o sea, los pospaleolíticos siempre están, la mayoría de las veces, flexionados, ¿no? Entonces las pautas de depósito corresponderían con momentos muy antiguos, como estaba hablando, con momentos paleolíticos. O sea, no tenemos cerámica, están extendidos y además yo veo una cierta escenografía, ¿no? Están como unas capillas muy bonitas. Exactamente, están colocados en ciertos lugares, digamos, recogidos, ¿no? Con techo y demás, ¿no? Abandonamos la pileta con la certeza de haber visitado uno de los grandes santuarios paleolíticos, al que acudirían gente de todos los lugares. Sus pinturas, antiguas, antiquísimas, parecen aún gritar al futuro. Por eso, miles de años después, seguimos emocionándonos ante su belleza y misterio. Historias de la arqueología. Pocos espectáculos tan edificantes como ver atardecer sobre los acantilados del norte de Menorca. El mar golpea la roca, que es un baluarte natural. Los visitantes prehistóricos seguro que se sentían intimidados ante el poder del Mediterráneo y la verticalidad del muro. ¿Podría vivir alguien en un lugar así? Al filo del precipicio se ha excavado un yacimiento de hábitat. La pregunta fue, ¿qué hacía esta gente allá arriba? Esa era la premisa de la que estábamos empezando a mirar a ver qué pasaba, porque nos estamos encontrando que el patrón de asentamiento en este momento es muy dispar. Nos encontramos que hay navetas en las zonas centrales, en sitios planos, sin ningún tipo de construcción defensiva, y luego nos estamos encontrando este tipo de poblados, ¿no? En promontorios costeros, que además son sitios muy inhóspitos y que presentan estructuras defensivas. Y que estas estructuras defensivas parece que se están protegiendo de algo que viene de tierra firme, no del mar. Lo que nosotros pensamos de momento es que son poblaciones que estaría relacionado con un momento de inestabilidad social en la isla. Cerca, a unos cientos de metros, en la necrópolis de Cala Morel, unas cuevas recogen un registro funerario que puede ayudar a las investigadoras a secuenciar mejor la cultura del más allá de estas poblaciones isleñas. ¿Qué hacen con estas cuevas? Pues en la entrada construyen un muro para cerrarlas y las usan también con un fin funerario colectivo. Y el ritual que se puede ver en las cuevas y en las navetas y protonavetas es muy parecido. No sabemos por qué una gente invierte trabajo construyendo un edificio como este y otra gente simplemente construye un muro y utiliza una cueva funeraria. Las construcciones prehistóricas de Menorca trasladan al espectador a un mundo enigmático como el de Torre d'en Galmés. Sus formas y en ocasiones desproporcionado tamaño pueden llevar a pensar en una civilización poderosa. El llamado Círculo de Cartaillac bien podría pasar por ser un templo, aunque resulta ser otro tipo de construcción. Realmente es una casa, es una típica casa postalayótica de Menorca, a la que se le adosa un patio y una serie de estructuras destinadas a diferentes actividades. Propiamente el círculo, sería el espacio doméstico, está formado por un patio. Ahora mismo estamos en un patio interior rodeado siempre por 5 columnas. Estas columnas tendrían todas capitel y una de ellas, que siempre es la que nos queda al entrar a la izquierda, está mucho mejor trabajada y nos recuerda a una taula. La gente cuando ve esta casa, ¿vale?, lo primero que piensa que es la casa del jefe, porque está muy bien conservada, ¿vale?, en altura y tiene todos los elementos. Pero si vamos estudiando todas las casas del poblado, las que están excavadas y las que están por excavar, vemos que las dimensiones son muy parecidas, incluso hay algunas más grandes. El mundo de los talayots, que mantiene concomitancias con el mallorquín, se investiga hoy en día por equipos interdisciplinares.
Sacudía Cremada es un poblado talayótico, se localiza en el término municipal de Mahón y tiene elementos típicos de este tipo de poblados. Talayots, también conjuntos funerarios, necrópolis a base de hipogeos o cuevas artificiales. También hay restos de estructuras seguramente pertenecientes a casas, círculos de la Segunda Edad del Hierro. Y después tenemos lo que estamos excavando ahora mismo, que es un recinto de taula, un santuario. Parece ser que los talayots son los que articulan el poblado y a partir de estas estructuras van apareciendo el resto. Sí que parece ser que en el caso de los recintos de taula se localizan en una posición central, aproximadamente central en cada poblado. Bueno, el recinto de taula es un espacio religioso, a día de hoy ya lo podemos decir. Es un espacio con forma de herradura, como se puede ver desde aquí. Estamos en una de sus esquinas, la fachada, que es donde estoy yo. Y es un recinto en el cual todavía se tiene que determinar más la cronología, pero sí que a grandes rasgos decimos que pertenece a la Segunda Edad del Hierro, porque los materiales que encontramos dentro, sobre todo, la gran mayoría datan en torno al cuarto y segundo siglo antes de Cristo. En Cornia Nou, la perplejidad tras la observación del monumento prehistórico es completa la primera vez, ya que no hay nada parecido en el registro. Al talayot original se fueron añadiendo una serie de estructuras complementarias. Una de ellas, que parece un pórtico, tenía una función práctica, según las investigadoras. Este edificio iba cubierto y tenemos los indicios que os estábamos explicando, que nos estamos encontrando una zona que seguramente era de almacén. Los almacenes son sitios cerrados que intentan que estén bien conservados, con poca humedad o con la mínima posible, y es área de trabajo. Al igual que en Mallorca, las teorías sobre el uso del espacio talayótico remiten más a lo social que a lo religioso. Lo que sabemos de estos edificios es que seguramente eran edificios públicos. Es una comunidad que construye este edificio y que también se basa por el principio de la cooperación. En el tránsito por este Témenos, que es Menorca, son frecuentes las apariciones de decenas de arquitecturas de un tiempo perdido. Sin duda, las que son más conocidas son las llamadas navetas. Las navetas, entendidas como las navetas tipo de Astudons o como esta en la que estamos, que es de Razarrubí, es difícil establecer una fecha exacta, pero más o menos sería 1100, 1200, antes de nuestra era, porque de hecho lo que son es una evolución en dimensiones y en número de personas enterradas de lo que fueron los dólmenes, que eran las primeras construcciones de los primeros habitantes de la isla. Lo que son las navetas funerarias destacan porque los sillares están más trabajados que otros edificios, quizás los podríamos comparar con los talayots, que son un poquito más modernos. En este caso los sillares están muy trabajados, son muy grandes, especialmente grandes, y muy alargados, ¿vale? Y si os fijáis, van siguiendo líneas horizontales. Y sí que es importante, el sillar grande es importante, pero son muy importantes las pequeñas piedras a modo de cuñas que van colocando para estabilizar las piedras grandes, ¿vale? Después tenemos que tener en cuenta también el hecho de que hay una leve aproximación de heladas, pero pequeña, para poder cubrir el edificio con losas. Es uno de los pocos edificios de la isla que tiene cubierta de piedra, sin que medien vigas de madera. Y arquitectónicamente también es interesante que tenemos una cámara. En este caso tenemos dos, ¿vale? Hay tres navetas, las dos de Razarrubí y la de Naveta Astudons, que tiene dos cámaras, una inferior y otra superior, algo más baja. Y tienen siempre un corredor de acceso. La losa que da acceso a lo que es la cámara funeraria, unas veces es una losa perforada que recuerda a los dólmenes y otras veces es una arquitrabe, está construida. Los primeros edificios funerarios que conocemos en la isla, que de hecho son los primeros edificios, son los dólmenes. No los tenemos relacionados con los poblados, tenemos pocos, la verdad, y son siempre colectivos, ¿vale? Son casi los últimos dólmenes casi de Europa. Otro de los elementos icónicos de la prehistoria de Menorca son las llamadas taulas, como la de Torralba de Ensalord,
construida en la época post-talayótica. Aquí se celebraban ritos de los que se conoce poco. El tema es que no sabemos muy bien cuándo se empiezan a construir este tipo de recintos. Lo que sí sabemos es cuándo se dejan de utilizar. Se debieron construir hacia el 600-500 a.C., durante el cambio entre el talayótico y el postalayótico. Y se utilizarían durante todo el postalayótico hasta la romanización. Se trata de recintos de taula realmente. La taula sería el monumento central de un edificio que creemos que era donde se realizaban los cultos. Son edificios con planta en herradura, fachada plana o ligeramente cóncava, la entrada en el centro de esta fachada, y cuando entras te encuentras un espacio abierto con la taula en el centro. La taula es esta pilastra central en forma de T, que no sabemos muy bien lo que significaría, pero que se repiten todos estos tipos de santuarios. Otros elementos que también se van repitiendo son las pilastras adosadas en el muro perimetral, en la parte interna, y también algunos nichos. Normalmente encontramos pequeños nichos en las paredes también en la parte interna. La tabla de Torralba es la que está mejor conservada de todas las que tenemos en la isla, y lo que es la piedra soporte pesa unas 13 toneladas y la piedra capitel 9. Sabemos muy poco sobre los rituales y sobre la religión talayótica. Se documentó un conjunto de objetos que corresponden a divinidades. El que se conservó completo es una pequeña figurita de bronce de unos 15 centímetros que representa un toro. Es de factura indígena, talayótica, y se encontró justo al lado de lo que sería el pequeño altar que queda detrás de la taula. La prehistoria de Menorca quiere ser Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su complejidad, su concentración en el paisaje, su carácter genuino y su prístina belleza respaldan la iniciativa.